Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Fíjense la respuesta de Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo que Jesús está diciendo: a ver, aquí lo que tenemos que hacer, Juan, tú y yo, es cumplir la palabra. Cumplir toda justicia tenemos que cumplir lo que ya se nos ordenó. Jesús vino a cumplir la palabra. Jesús vino a cumplir lo que está escrito. Jesús no vino a reescribir la Biblia. Él vino a cumplir la palabra. Él vino a poner en práctica y en obra, en todo lo que se profetizó de Jesús. Él lo cumplió cabalmente. Si estaba escrito que él iba a entrar en un pollino entró. Si estaba escrito que él iba a morir en una cruz murió. Si estaba escrito que él iba a morir de esa forma, así él murió. Si estaba escrito que él iba a entrar a la región de Zabulón, él entró a esa parte marítima. Jesús cumplió todo lo que estaba escrito. O sea, en ese sentido, lo extraordinario de nuestro Señor Jesús en muchos ámbitos, y en este que menciono, es que nuestro Señor vino a cumplir lo que estaba escrito. Y aquí a Juan le está diciendo: a ver, Juan, no se trata que si yo te bautizo porque tú crees que yo tengo más unción que tú. De eso no se trata. Se trata de cumplir lo que está escrito. Y tenemos que cumplir. Así que lo que está escrito es que tú me bautizas y yo me dejo bautizar. Y así que vamos cumpliendo la palabra. Y dice el versículo 15 al final, dice: entonces le dejó. Dice el 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Todo eso lo vio Jesús, y él escuchó esto, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué bonita experiencia. Bueno, qué tremenda experiencia. La confirmación de la llenura del Espíritu Santo y la voz del Padre diciendo: este es el Hijo que yo apruebo. Después de una experiencia tan poderosa como esta, si fuera una película, lo natural fuera que Jesús fuera a hacer muchos milagros y a poner por obra lo que está recibiendo. Pero ahora, por eso era el contexto. Ahora dice el capítulo 4, versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Toda unción recibida, toda experiencia otorgada a nosotros debe pasar por una prueba. El Espíritu tomó a Jesús y no lo llevó a predicar el Evangelio. Lo tomó, literalmente dice, lo tomó y se lo llevó al desierto, para que en el desierto fuera probado. En el desierto de la soledad, en el desierto de cualquier ámbito que podamos interpretar, Jesús fue llevado con toda la unción y con todo el poder para ser probado. Lo que me maravilla de mi Señor Jesús son muchas cosas, pero lo que me maravilla de esta parte de su historia es que Jesús ya tenía la unción, ya se le abrieron los cielos, pero cuando Él va al desierto va a ayunar. O sea que el Jesús consagrado va a consagrarse más, a buscar más y a profundizar más en relación con su Padre. Dice el 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? La primer prueba o la primer tentación en Jesús está basada en una necesidad. Si se dan cuenta,
hasta que Jesús tiene hambre, o sea, cuando a él le da hambre, viene a él el tentador, aprovechando que tiene hambre, y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Cuál es lo relevante de este pasaje? La pregunta la tengo de la siguiente manera: el hambre de Jesús, el hambre que él tiene en ese momento, ¿es un hambre de escasez o es un hambre voluntaria? ¿Jesús tiene hambre porque no tiene que comer o tiene hambre porque ha decidido no comer? Tiene hambre voluntariamente porque él ha decidido no comer. Por lo tanto, esa falta de alimento en Jesús está planificada por él porque está en un momento o en un tiempo de ¿qué? De consagración con su Padre. En otras palabras, Jesús decidió ayunar para alimentarse de Dios, de su presencia. Y esta primer tentación intenta desconectar a Jesús de su consagración con Dios. ¿Usted se imagina que Jesús hipotéticamente convierte la piedra en pan y empieza a comer? La resolución sería: ¿de qué te sirve consagrarte tanto, ayunar tanto, si al final vas a terminar haciéndole caso a la voz del diablo? En un solo segundo Jesús pudo haber arruinado tantos días de sacrificio, porque si él convierte las piedras en pan, él corta su consagración con Dios. Pero el término me gusta porque el diablo, la Biblia lo describe en ese contexto como el tentador. Diga conmigo, el tentador. Ahora, el tentador viene en el momento que nosotros tenemos una necesidad. Pero una necesidad válida no justifica una decisión incorrecta. Si Jesús convierte la piedra en pan, estaría Jesús tomando una decisión incorrecta. Una necesidad válida, como tener hambre, no justifica una decisión incorrecta. Póngame atención porque esto es muy clave. Porque hay gente que dice: pues, ¿para qué le dijo convierte? A ver, ¿qué clase de prueba es esa que convierte la piedra en pan? ¿Qué revela? Revela mucho. Porque el diablo está revelándonos sus ataques basados en las necesidades de los hombres. E intenta decirle a cualquier humano, a cualquier hijo de Dios, en el momento que tiene una necesidad, que haga algo para que esa necesidad sea suplida. Pero toda necesidad válida no puede ser justificada por una decisión incorrecta. Lo voy a ir explicando. Tu esposa no te atiende. Tienes semanas, ya estamos adultos aquí, tienes semanas sin tener una vida sexual activa. Es indiferente contigo. Siempre le duele la cabeza. Tú tienes necesidades como hombre. El enemigo ve esa necesidad y se aprovecha de esa necesidad para decirte que hagas algo que debe justificar tu necesidad. ¿Me estoy explicando? Y cuando él ve tu necesidad, el diablo vio hambre en Jesús y dijo: de aquí soy. Se aprovechó de su necesidad. Di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba diciendo: no estoy aquí porque no quiero comer, estoy aquí porque me alimento de mi Padre y tú no me vas a desconectar de Él. El enemigo intenta ver tu necesidad válida, porque cuando te casaste por muchas razones, dentro de ellos disfrutar el hecho matrimonial. Y si esa necesidad no está siendo suplida en tu relación, en tu matrimonio, el enemigo te va a decir: búscate otra, porque al final tú tienes esa necesidad. Entonces él va a basar tu necesidad válida para que tomes una decisión incorrecta. Por ejemplo, no tienes dinero.
Mañana tienes que pagar algo de colegiatura. No tienes un solo peso. Él aprovecha tu necesidad para proponerte algo que te va a hundir. Porque si no hay dinero, si no tienes para pagar colegiatura, zapatos, entonces Él dice, empeña, pide prestado. Él siempre es el tentador. Escucha bien, la manifestación de la tentación siempre se va a basar en una necesidad que tú tengas. Empeña, pide prestado, no tienes otra opción. Por más que ayunas, por más que oras, por más que ofrendas, mira, estás en la bancarrota. Tan fácil como ir al monte de piedad, a la mejor, que es la peor. Tan fácil. En mi casa nadie me quiere, mi mamá no me atiende, mi papá es un borracho. Entonces tienes necesidad de ser amada, de ser atendida como jovencita. Y viene el primer vago que pasa y te dice que te ama mucho y que tú eres el amor de su vida. Esa necesidad de ser amada, el enemigo te puede decir, Él la va a suplir. Lo único que va a hacer es hinchar tu estómago. El que entendió, entendió. Ya tengo 18 años. Ya soy mayor de edad. El peor error del gobierno, hacerle creer a los jóvenes que porque tienen 18 años ya son mayores de edad. Tu mayoría de edad no está representada en tu edad. ¿Sabes cuándo eres mayor de edad? Cuando no dependes de nadie y te puedes valer por ti mismo. Ahí eres mayor de edad. Pero si tienes 35 años y todavía dependes de tus padres, eres un menor de edad porque alguien te tiene que mantener. Pero el enemigo tienta a la gente para hacerle creer que como ya tiene su credencial puede hacer lo que quiera con su vida. Nadie, y esa es una tentación, y esa es una tentación que viene avalada por el gobierno. Es que ya tiene 18 y dice que con sus 18 él ya puede hacer lo que quiere con su vida. Bueno, para el gobierno es mayor de edad, para usted es menor de edad, todavía no puede valerse por sí mismo. Pero ellos pueden entrar en la tentación de querer hacer su propia voluntad. Entre muchas cosas, ¿cómo se defendió Jesús en esta tentación? Se defendió con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al enemigo se le nombra en la primera tentación, según Mateo, como el tentador. Y el tentador es el espíritu satánico que está aprovechando una rendijita para entrar y destruir. Oye conmigo a 1 Corintios 7:5. Está hablándole al matrimonio. Dice 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Dice, y vuélvanse a juntarse uno en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El que entendió, entendió. No se nieguen el uno al otro, a no ser porque están bien consagrados. Porque si no están teniendo una vida activa en esa área de su vida, lo único que están abriendo son puertas para que el tentador venga y los destruya. Repito para continuar, el enemigo llamado tentador va a aprovechar una necesidad válida para proponerte una mala decisión. Pregunto, ¿cómo nos libramos de esa rendijita? Velad y orad. ¿Para qué? ¿Para qué? No entréis en tentación. Jesús lo reveló. Repito, Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entren o caigan en tentación. Y en el Padre Nuestro, en la oración del formato que Él nos enseñó a orar, dijo, y perdona nuestras deudas y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. En otras palabras, la Biblia me dice a mí que una persona que cae
no es porque tiene una necesidad. Una persona que cae es porque no ora. El enemigo dice: tienes una necesidad, te ofrezco esto para que caigas, justifico tu necesidad válida para que tomes una decisión incorrecta. Y Dios dice: tienes una necesidad y el diablo te quiere hacer caer, pero te doy una arma, ponte a orar y nunca vas a caer. Velad y orad para que no entres en tentación. En otras palabras, la oración que me conecta con Dios y esa vigilancia que debo de tener conmigo mismo me pone alerta, porque aunque vengan las voces del enemigo, voy a saber cómo responder. El diablo dijo: con este no puedo, con esta no, ya me venció. Mateo, vamos a Mateo 4. Mateo 4. Pónganle mucha atención. Esto les va a sorprender, hermanos, muchísimo. Mientras el Señor me lo revelaba, qué tremendo, Mateo 4. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera, es otra versión, de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te cuiden. ¿A dónde lo llevó Satanás? ¿A dónde lo llevó el diablo? ¿A dónde lo llevó el diablo? ¿A la parte más alta de dónde? ¿A dónde lo llevó el diablo? Al templo. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? El diablo no te tiene que llevar a un antro para hacerte caer. Te puede traer a la iglesia y aquí te destruye. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo va a predicar? Pues ahí está en la Biblia. Te voy a hacer caer, le dijo, te voy a confundir, porque ahí no dice lo llevó el tentador, ahí dice: y entonces el diablo, ya se cambió, ya no es el tentador. Entonces el diablo lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo: tírate. ¿Por qué le dijo tírate? Porque Jesús está débil, 40 días sin comer. Le está dando un atajo. No tienes que regresar caminando hasta el templo. Mira, te facilito esto, tírate de aquí. Ya no puedes ni con tu cuerpo. Ya mira, caminas todo débil. Me imagino a Jesús flaquísimo, 40 días sin comer nada, exhausto físicamente. Y el enemigo le da un atajo y lo pone en el templo arriba, en la parte más alta, y le dice: nomás tírate. Porque la Biblia dice, le salió con la Biblia: va a mandar a sus ángeles para que te guarden. ¿Qué significa diablo? El que divide, el que confunde. Lo extraordinario es que tú estés aquí. Lo perverso es que aunque estés aquí, escuches al diablo. Porque resulta que en el templo puedes escuchar a Dios, pero también puedes escuchar al diablo. Y resulta que el diablo también usa la Biblia. Ahí se la recitó, en el templo bien consagrado, Satanás. Y le dijo: haz algo, porque la Biblia dice. Y hay muchas personas que creen: es que el enemigo es que bien tremendo, me quiere destruir. Si para destruirte puede llevar a la iglesia, meterte ideas. Y en la misma iglesia, en una congregación como esta, en vez de escuchar a Dios, el enemigo te empieza a hablar. No te saludó. Y eso que son hermanos, no te tomaron en cuenta. Ya pasaron los pastores a hablar del diezmo, puro dinero en esta iglesia. Él no te tiene que llevar allá, solo quiere que lo escuches a Él. Y si lo escuchas a Él, ¿de qué va a servir tanta consagración si al final vas a terminar de escuchar a Satanás? Entonces hay gente que de aquí, no de allá, no de un antro, no de un grupo de sicarios, no de un grupo de pandilleros, no de un lugar de perversión. Hay gente que de un templo ha salido casi endemoniada, porque escuchó tantas voces y nunca se concentró en la voz de Dios. Entonces, cuando Jesús escuchó, el adversario lo quiere dividir, pero con la Biblia lo quiere dividir, recitándole un texto. Y entonces Jesús le responde: no es así. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le quiso decir Satanás a Jesús? Está justificado que te tires. Has ayunado mucho, te has cansado demasiado, es tiempo de tu descanso. Hay gente que la unción que recibió y la consagración a la que entra, piensa que le da derecho, perdón por el término, a pecar incluso. Pero a mí lo que yo cuando estaba leyendo esto es un atajo.
Le quiso facilitar el camino. Hermanos, ¿por qué lo llevó al templo? ¿Sabe por qué lo llevó al templo? Para los que no sabían, lo llevó al templo porque en el templo era el lugar donde Jesús iba a entregar su ayuno. Y Satanás sabía que Jesús iba a ir al templo. Y dijo, no te preocupes, yo te llevo. Súbete, te doy raite. Te facilito todo. Pero te confundo. Haz lo que yo digo. No hay atajos para el éxito. El padre sabía que su hijo estaba débil físicamente, por supuesto que lo sabía. Jesús se sentía débil, por supuesto. Pero en el ministerio y en la vida cristiana nada es fácil. Y yo sé que están muy serios, pero es profunda esta revelación. Dice Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Está Jesús en una sinagoga, en un lugar de consagración, como en una iglesia como esta, en un templo. Dice, y había allí, en ese lugar, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hermanos, 18 años con un espíritu de enfermedad, siendo fiel a la iglesia. Pongan atención. 18 años asistiendo a la sinagoga, encorvada. Un espíritu, dice la Biblia. No era una enfermedad, era un espíritu de enfermedad, encorvada. 18 años en el templo la tenía enferma. Y luego sigue diciendo, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Se volvieron locos los que estaban ahí. Dije, ¿cómo es posible que ande sanando gente? Es como decir, como si Jesucristo lo hubiera resucitado y decir, no hay otro día para resucitar gente. 15, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desatan en el día de reposo un buey o su asno del pesebre y lo llevan a beber. Dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadora en el día de reposo. ¿En dónde estaba esta mujer? En la iglesia. ¿Y quién la tenía atada? No pertenecía a una secta satánica, pertenecía a una sinagoga donde se predicaba la palabra. Pero esta mujer estaba resignada a una vida enferma. Y Satanás, aprovechando su falta de fe y su conexión con Dios, la tenía en el templo, pero bien atada. Jesús en cada una de estas tentaciones responde con la palabra. Y responde con la palabra. Y responde con la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante, dice la Biblia, que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo no quiero ser alguien atado, ni dentro ni fuera de la iglesia. ¿Se da cuenta que el espíritu llevó a Jesús al desierto y el diablo lo llevó al templo? Qué raro, ¿no? Debería haber sido al revés. El espíritu llegó al templo a Jesús y el diablo lo sacó y lo llevó al desierto. Qué raro, fue al revés. El diablo trae mucha gente al templo para que en el templo se desanime, para que los conceptos que él dice en la mente de la gente es, ¿ves? Los hermanos son bien hipócritas. ¿Ves? Y eso que es el que está cerca del pastor. ¿Ves cómo te dio la cara? El diablo trae a gente al templo, pero con sus argumentos de él, para que al final la gente se decepcione de Dios y de todo y salga enojada la gente, que esto es pura mentira, es que ya no les creo y esto y lo otro. Pero cuando el Espíritu Santo te trae al templo y te convence a qué vienes y por qué vienes, dejas de escuchar la otra voz, sales de cualquier atadura y empiezas a crecer como una oveja en productividad, en avance, a proyectarte por la paz, el poder y la unción del Espíritu Santo. Pero toda unción recibida debe ser probada. Entonces la Biblia dice que
lo llevó a un monte muy alto, ya no pudo, pero ya no es ni el tentador ni el diablo. Ahora dice, entonces Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le respondió, escrito está. Vete, Satanás, le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es la revelación de la contestación de Jesús? Fíjense el término. Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es la revelación? Además de que la adoración es exclusiva para Dios, el servicio es exclusivo para Dios. Muchos de ustedes creen que sirven en su trabajo. Ustedes no sirven en su trabajo, ustedes trabajan en su trabajo, pero sirven en la iglesia y sirven a Dios. Solo a Dios se les sirve. Y en lo demás uno cumple. Pero yo no sirvo en la escuela. Yo estudio en la escuela, pero le sirvo a Dios. Y cuando hago un trabajo, dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. O sea, siempre le sirvo a mi Señor. Limpie un plato, lave ropa, limpie una cocina, haga una barda. Dice que todo lo que haga, lo haga como para el Señor. En otras palabras, esto también está tremendo, porque el Señor no quiere que tú le sirvas a nadie que no sea a Él. Sea en el trabajo que estés, que todo lo que hagas no lo hagas para el jefe, lo hagas para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, el servicio es exclusivo para Dios y la adoración es exclusiva para Dios. Y el enemigo le dijo, te ofrezco todo esto si me adoras. Y Jesús dijo, solo a Dios se adora y solo a Dios se le sirve. Cuando hacemos lo contrario, ¿dónde está? Ahí viene una pregunta capciosa. Además, si usted quiere, eso es una pregunta en forma de ecuación matemática. ¿Cuándo servimos a Satanás? Escucha bien, la respuesta no es cuando le adoramos a Él. Esa no es la respuesta. Porque si no, entonces fuéramos satánicos. Adorar a Satanás. Nadie aquí adora a Satanás, que yo sepa. Pero ¿cómo se interpreta la adoración al enemigo? Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. No era que si Jesús se postraba y adoraba a Satanás, Jesús iba a ser satánico. La adoración que Satanás recibe está relacionada a todas las veces que tú le das la espalda a Dios. Y eso es adoración satánica. No que le adores a Él, porque Dios es el único de ser adorado. Todas las veces que le das la espalda a Dios para no adorarlo y para no entregarlo, esa es alabanza para Él. La adoración hacia el enemigo está relacionada a que yo le doy la espalda a Dios, le doy la espalda a su llamado, le doy la espalda a su casa, le doy la espalda a la oración, le doy la espalda a todo lo que Dios me ha puesto para que yo crezca, porque le dedico más tiempo a otra cosa, con una justificación. Tengo mucha tarea, tengo mucho trabajo, tengo muchos quehaceres, me impide mi trabajo servirle. Esa ya es una adoración, ya sabemos a quién. Ahora, ese tipo de adoración se llama esclavitud. Y ya estoy terminando. Se llama esclavitud, pero no es una esclavitud literal, es una esclavitud espiritual. Y toda esclavitud espiritual genera ceguera. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Los esclavos viendo no ven. Viendo no ven. La Biblia dice que los hebreos en el tiempo del faraón llegaron a ser más en número. Y los egipcios les tuvieron miedo. Resolución: si son esclavos, hay que esclavizarlos más, porque la esclavitud te ciega. Desde una estrategia y una perspectiva de lejos, ellos tres, representando a los hebreos, se pueden hacer picadillo a Egipto, pero no lo hicieron. Aunque tuvieron la fuerza numérica, no lo hicieron por una razón, no porque tenían falta de fuerza, sino porque eran esclavos, y los esclavos no pueden ver sus bendiciones. Los esclavos solo obedecen órdenes, siguen horarios, se someten a trabajos, porque un esclavo está resignado a vivir una vida que no le pertenece, pero que cree que es su vida.
No sé si me estoy explicando. Cuando adoramos al enemigo y dejamos de adorar a Dios, perdemos la perspectiva del mundo y entonces nos esclavizamos en una maquiladora, en un salario mínimo, en horarios forzados, en 2 turnos, en el turno de la madrugada. Nos esclavizamos a un sueldo miserable porque llegamos a creer, siendo hijos de Dios, que esta es la vida que nos tocó vivir y no nos queda de otra. Mientras que el enemigo, que es menor y lo podemos aplastar con toda la fuerza de Dios, está tomando posesión de nosotros. Por una cosa, ellos no adoran a Dios, adoran a los Baales. Su Dios es el materialismo. Le digo algo, la mayoría de los que están aquí no necesitan dinero, porque cuando lo han tenido no saben qué hacer con él. Y lo digo con autoridad espiritual. La mayoría de los que están aquí que creen que necesitan dinero, no lo necesitan, lo han tenido y se ha empeorado su situación. Más dinero, más gastos, más consumismos, más deudas y sigue la esclavitud. Es mentira que necesitas más dinero, un mejor trabajo. Lo has tenido y estás igual o peor. Porque cuando perdemos la perspectiva, así seamos millonarios, seguimos siendo esclavos si hemos dejado de adorar a Dios. No sé si me explico, familia. ¿Qué hace Dios? Los tiene que sacar. O sea, Dios no le dice: oye, son más ustedes, levántense, porque el Señor sabía que aunque eran más, eran cobardes. Y Dios solamente los defiende del faraón. Pero entrar a Canaán ya dependía de ellos. Ahora entendemos la tercera tentación hacia Jesús de Satanás. ¿Sabes qué es Satanás? El adversario. Satanás es el que se opone. Y Jesús le dijo a su más principal discípulo, Pedro: apártate de mí. Y no le dijo tentador ni diablo, le dijo: apártate de mí, Satanás. Y explicó quién es Satanás: porque me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino a la de los hombres. Estás enfocado en el dinero, en el trabajo, en comprar, en poseer. Estás ciego, no ves mis bendiciones, porque Satanás, cuando ciega al pueblo de Dios y lo hace caer, lo embrutece y no lo deja avanzar, le hace creer que esa es la vida que tiene que llevar. Y Deuteronomio dice que nosotros somos cabeza y no cola, que nosotros vamos a prestar y nunca vamos a pedir prestado, y que estaremos por encima y nunca por abajo. Pero me gusta el término de mi Señor Jesús. Ya cuando lo enfadó el diablo, dijo: vete, Satanás. Escuche bien, Satanás es el jefe de todos los demonios. Si el jefe de ellos se fue, los demás te hacen los mandados. ¿Tú crees que le diga un demonio a Jesús? No, que lo sacó y le dijo: te voy a echar a te voy a echar a Satanás, te lo voy a echar. Jesús diga: échamelo, papito, es al primero que me eché. Le vuelvo a dar revolcada. El que crees que te va a defender es al primero que aplasté. Porque escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Se supone que en el templo no debe haber gente atada, hay gente atada. Se supone que en la calle no debe haber fe, también hay fe. ¿Sabes que Jesús dijo a un centurión romano que ni siquiera era judío? Dice la Biblia que Jesús lo alabó. ¿Tú sabes qué término alabar? Lo reconoció y dijo: nunca he encontrado una fe como la de este hombre en todo Jerusalén. Qué insulto para los de la iglesia judía. Jesús está diciendo: encontré más fe en la calle que en el templo. Ahora resulta que los atados están en el templo y los que tienen fe están en la calle. Porque los milagros no están en 4 paredes, están en los corazones inocentes, como los niños que le empiezan a creer a Dios. La vida cristiana es maravillosa, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no la voz de los hombres. No centrarnos en lo que los hombres ven. Poner las cosas en nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El espíritu te va a llevar al desierto y el diablo te va a llevar al templo. Pues cuando te lleve al templo, vénselo. Cuando te lleve al desierto, vénselo. Cuando te lleve al monte, vénselo.
No hay entrada para Satanás. 3 términos en Mateo 4: tentador, diablo, Satanás. Tentador, el que usurpa o aprovecha una rendija, aprovecha una necesidad para decirte que hagas esto o aquello. Ese es el tentador. El diablo, el que divide, el que te puede usar la Biblia para destruirte, el que puede usar el templo para hacerte caer. Y 3, Satanás, el adversario, el que se opone a que le sirvas a Dios, el que te puede ofrecer cielo, mar y tierra, pero que no es dueño de nada, pero te lo intenta ofrecer solo para que le sirvas. Y si le sirves, es que le da la espalda a Dios y te conviertes en un esclavo de su sistema. Y los esclavos están ciegos, no pueden ver, aunque sean más y más grande en número. El enemigo que está destrozado, está perdido, él puede controlar a una multitud simplemente porque dejaron de honrar a Dios y de buscar a Dios. Literalmente, yo no gano nada que usted venga al templo. Me gozo que lo haga, pero no gano. Usted sí gana, gana mucho. Yo no gano que usted ore, ni sé si ora, pero no gano. Gano si yo oro, pero usted sí gana si ora, si busca a Dios. Yo no gano nada que usted lea la Biblia. Yo, pastor, no gano. Yo gano cuando la leo, pero usted gana cuando la lee. Usted pierde cuando no la lee. Usted gana cuando se enfoca en las cosas de Dios. La Biblia está llena de desafíos y de gente valiente que le dio la espalda a Satanás, a su sistema, y dijo: ahora le sirvo a Dios y le entrego mi vida al Señor. Y no estoy hablando de un parámetro de locura, estoy hablando de un aspecto de convicción, porque la mies es mucha, los obreros pocos, el obrero es digno de su salario. Dios quiere gente que no crea en Él, que le crea a Él. Y no se trata de creer en Dios, le decía a los jóvenes ayer. ¿Usted cree que es ganancia creer en Dios? No es ninguna ganancia. Los demonios también creen y tiemblan, le cuento. No es ninguna ganancia creer en Dios. La ganancia está en creerle a Dios. Lo que Él dijo, lo que Él prometió, lo que está en su palabra, lo que Él demandó, lo que Él ofreció. Me gusta este final. Vaya a Mateo 4. Jesús le dijo a Satanás, ¿cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, fíjese bien, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. ¿Y qué sigue? En el siguiente versículo, que dice: entonces vinieron ¿qué? Ángeles. ¿Y qué pasó? Ahí entregó el ayuno Jesús. Vea el contexto. O sea, ¿para qué le van a servir a Jesús si está solo en el desierto? ¿Por qué? ¿Le servían, le adoraban? No. Es otro tipo de servicio. ¿Sabe cómo me imagino yo ese momento? Después de Jesús y vete, Satanás, salió corriendo. Y vienen un montón de ángeles. Unos preparan la mesa, otros ponen el mantel, le traen maná del cielo preparado. Si un ángel le dio de comer a Elías, que era un profeta, Dios no le va a dar de comer a su hijo único. Dice que yo me imagino que le pusieron una mesota. Y mi Señor Jesús, débil físicamente, fuerte espiritualmente, lo sentaron en una silla real y empezó a comer el Señor. Le ponían su servilleta, le hicieron algunos licuados. Padre, yo me imagino que dijo: hijo, no vaya usted al templo, vamos a poner el templo en el desierto, porque Dios honra a los que le honran. Dios levanta a los que le obedecen. Por eso la historia no dice: y entonces Jesús bajó al desierto por el Espíritu y entró al templo. Ahí se cortó la historia. Dios dijo: no, ya no sigan escribiendo, que coma tu hijo suficiente, me ha demostrado fiel hasta la muerte, denle de comer.
los ángeles le servían. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando un profeta oró, vino un ángel y le traía la respuesta y se le atravesó el enemigo. Hay muchas partes en la Biblia donde habla de que los ángeles cuidan y protegen a los hijos de Dios. Le servían a Jesús. Porque Jesús tenía una fe indestructible. Ahí se cumple el salmo que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios tiene que probar tu fe y tu convicción. No deberías estar, en todo caso, atada en la casa de Dios por Satanás. No deberías venir porque el diablo te trajo. Deberías venir porque vienes a adorar, a cantar, a exaltar el nombre de Jesús. No justifiques ninguna decisión que sea mala por una necesidad válida. Vela y ora para que no entres en tentación. Los que oran